Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a la Universidad de Cádiz por darme la oportunidad de volver a un curso de verano. En realidad, mi relación con la Universidad de Cádiz es de una intensidad entre alta y muy alta, porque he venido aquí a hacer de todo, menos creo que a fregar los cuartos de baño, de todo. He venido a tribunales de cátedras de universidad, como por ejemplo la profesora Virtudes Atero, el profesor Jurado, estuve en su oposición, el profesor Ramos también. He venido a tesis doctorales, he venido a cursos, a conferencias, tanto en la ciudad de Cádiz como en San Roque. San Roque también nos reuníamos con frecuencia. Muchas gracias a Pepe Jurado por haberme invitado una vez más y a Manolo Ramos por esta presentación tan agradable y que responde a la realidad, amistad compartida desde hace muchos años y además amistad compartida en la investigación y en la ciencia, porque él está diciendo que yo soy el mejor conocedor universal de los poetas del 27 y Manuel Ramos es el mejor conocedor universal de los poetas del 27, casi al mismo tiempo que yo, sino antes. Él hizo la tesis doctoral sobre Luis Cernuda, que es un libro fundamental en la bibliografía de este gran poeta. Yo voy a dividir la intervención esta para darle un poco el tono no de conferencia, sino de clase, de curso de verano. La voy a dividir en dos partes. Va a ser una parte va a ser una introducción que responde al título del curso y al título por lo que a mí se me pone en la primera conferencia, Andalucía y la generación del 27, y vamos a retomar algunos datos que hemos visto en la película anterior también, algunos de ellos, por lo cual ya no son familiares, y luego en la segunda parte vamos a hacer un trabajo más de filología, ¿no? De clase, de historia de la literatura, y vamos a ver a uno de esos poetas del 27 viviendo en una ciudad andaluza, en concreto en Sevilla, que me refiero a Jorge Guillén. Entonces, ahí le hemos repartido unos textos para la segunda parte para que vayan siguiendo los textos que vamos viendo. Y la primera parte comienza con una fecha, 1927, es evidente que es la que le da el nombre a este grupo, a esta generación, a este movimiento, tan discutido también, porque la etiqueta ha sido muchas veces muy discutida, incluso discutida por personas muy serias, por ilustres filólogos como Ricardo Bullón, como Claudio Guillén, porque en realidad el 27 fue un invento de Gerardo Diego, con una antología que se publica en el año 1932, donde se reúne, se discute siempre mucho porque no se sabe muy bien si esa selección la hace él mismo o la hace él y otros, ¿no? Como puede ser Jorge Guillén, Rafael Alberti, el propio Federico García Lorca. El caso es que hacen una antología que publican en la editorial Signo en el año 32 y quedan establecidos como una generación establecida, como una generación cerrada, y en el año 34 esa antología se amplía un poquito más, entra ya alguna mujer, en concreto entran dos mujeres, Ernestina de Champurcín y Josefina Latorre, y en el año y ya viene la guerra civil, y en el año 48 don Dámaso Alonso, perteneciente a lo que él llama el grupo nuclear, eso del grupo nuclear, en el año 38 utilizar el término nuclear queda un poco comprometido, pero bueno, en el grupo nuclear en el que él está, en el año 1948 Dámaso Alonso publica su artículo Una generación poética, en 1920, en 1936, en la revista Finisterre, que luego va a incluir en su libro Poetas Españoles Contemporáneos de la editorial Gredos, y esa ya es la partida de nacimiento y el acta de nacimiento de esa generación. Todo en ese artículo Dámaso Alonso cuenta el origen. El origen fue la celebración del centenario de un poeta andaluz, en concreto de don Luis de Góngora y Argote, que era un poeta muy olvidado, un poeta que las generaciones del siglo XVIII y del siglo XIX, incluso Menéndez Pelayo, habían despreciado absolutamente,
porque no lo entendían, simplemente porque no sabían lo que Góngora había querido hacer, y son ellos, los de esta generación, que además muchos de ellos son de formación filológica, los que deciden reivindicar la figura de Góngora. Y el año 27 se convierte así en una cifra que ha sido la que ha tenido fortuna, porque a la generación esta se le ha denominado de otra manera. Entonces la primera relación de este grupo de escritores con Andalucía está bien clara. El poeta conmemorado es andaluz, es don Luis de Góngora. La celebración final del centenario de don Luis de Góngora tiene lugar el día 19 de diciembre de 1927 en Sevilla. Se desplazan hasta Sevilla una serie de poetas. En Sevilla está Luis Cernuda, al parecer está en el público. Pedro Salinas, que era catedrático de la Universidad de Sevilla, en ese momento no está en la ciudad, y es cuando se hacen la famosa foto que ahora se está atribuyendo al antes citado Pepín Bello, pero en fin, no importa quién hizo la foto. Lo importante es que la foto quedó hecha, y ahí en esa foto están Gerardo Diego, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Damaso Alonso, pertenecientes todos ellos al grupo nuclear. Y luego hay otros como por ejemplo José Bergamín, Juan Chabás, Mauricio Bacarice. Juan Chabás es un poeta de la época de Denia, que era el gafe del grupo. Yo siempre digo y tan gafe. Si se fijan en la foto, Juan Chabás tiene a su lado a Federico García Lorca y a su otro lado a Mauricio Bacarice, que fueron los dos que murieron inmediatamente, muy jóvenes. O sea, hasta en la misma foto gafó a los dos que tenía a su lado. Esa reflexión es personal mía, ¿eh? Esa la he descubierto yo solito. Ni está escrito por ahí ni nada. Es tan morbosa y tan impresentable que mejor la dejamos. Pero que gafe era, bueno, que sí lo era, hasta en la foto. Bien, la relación de los poetas del grupo nuclear con Andalucía es inmensa, claro. Si hacemos una panorámica por orden de edad, Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre nació en 1898 en Sevilla, muy jovencito, de niño. Se traslada con su familia a Málaga y Málaga es su ciudad. Málaga es su ciudad y de hecho su juventud transcurre en Málaga. Uno de los mejores poemas de Vicente Aleixandre, que será Ciudad del Paraíso, estará dedicada a la ciudad de Málaga y estará ambientada, estará en su libro Sombra del Paraíso y será uno de sus grandes poemas. Se consideró siempre malagueño y de hecho, ahora volveremos sobre eso, en relación con los poetas de Málaga, pues formó parte intensamente de uno de los grupos más activos de la poesía de la época en Málaga. Por orden de edad, siguiente Federico García Lorca. Federico García Lorca y Andalucía. No un libro, no un artículo, no un libro, no una tesis doctoral, una biblioteca entera. Federico García Lorca y Andalucía. Federico García Lorca es Andalucía y mucha de la Andalucía que ha trascendido como imagen propia de una región, pues se debe en gran parte incluso también a Federico García Lorca. Porque además ya lo hemos visto en el programa de Pepín Bello, prácticamente todo lo que habla Pepín Bello es sobre Federico García Lorca, porque era el centro de todo, ¿no? Y respecto a Andalucía, pues Federico García Lorca era una persona muy inteligente, tenía una gran formación cultural, una gran formación artística, y entonces desde el punto de vista musical, desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista de las tradiciones populares, desde el punto de vista de las tradiciones raciales, es un experto desde muy joven y tiene como maestro nada más ni nada menos que a Manuel de Falla, con quien llega a organizar cosas, pero de todas formas toda su poesía hasta que marcha a Nueva York es fundamentalmente andaluza. Él estudió en Granada había unas tertulias, también se forma en Granada un importantísimo grupo intelectual que va a desarrollar una gran actividad y que va a reflejarse en numerosas publicaciones. Y siguiendo por el orden de edad, entramos con Emilio Prados. Emilio Prados es un poeta de Málaga. En Málaga hay un grupo muy intenso
Siempre hablamos de la pareja Emilio Prado, Manuel Altolaguirre. Emilio Prados había nacido en el 99, Altolaguirre en 1905, o sea que era bastante más joven, pero forman desde muy jovencitos un grupo muy intenso. Y ahí es donde se añade la actividad fundamental de Altolaguirre como impresor, ¿no? como editor de culto, diríamos ahora, ¿eh? Se convierte en una de las personalidades más interesantes desde el punto de vista de la creación de la revista y del libro. Ya esta generación, ahora lo diremos al final de esta introducción, ya esta generación era muy cuidadosa con la manera de expresarse, ¿no? Y eso lo heredan del maestro indiscutible de toda la generación, que es Juan Ramón Jiménez, también andaluz, por supuesto, y es el cuidado en la edición, ¿no? Juan Ramón Jiménez publica su revista Índice, solo fueron 4 números, pero fue el modelo para todas las publicaciones que se van a desarrollar en los distintos grupos a lo largo de la geografía española que van a surgir en estos días. Y uno de los grupos que surge con mayor intensidad desde el punto de vista incluso bibliográfico, desde el punto de vista editorial, es el de Málaga, primero con la publicación de una revista más sencilla, titulada Ambos, luego hacen ya la revista Litoral, que va a ser uno de los grandes órganos de expresión del grupo y de la generación del 27. Y de hecho, Litoral, igual que había hecho Juan Ramón Jiménez con Índice, que tenía una biblioteca paralela donde Pedro Salinas publicó, por ejemplo, su libro Presagios, pues Litoral también tenía una biblioteca paralela donde algunos de los poetas más importantes del 27 publicaron sus primeros libros, como Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, el propio Emilio Prado, etc. Algunas de sus primeras obras aparecen en Málaga, en la editorial de la revista Litoral. Y luego saltamos a Dámaso Alonso, que nació en Madrid, y ya nos quedan Luis Cernuda y Rafael Alberti. La relación de Luis Cernuda con Andalucía también es muy interesante. Es un personaje que nace en Sevilla, pasa su juventud primera en Sevilla, ciudad de la que desea partir cuanto antes, de hecho pronto se marcha a Madrid, pero Andalucía seguirá siendo una de las cuestiones fundamentales y también más complejas y más discutidas, y que permanecerá a lo largo de toda su obra, incluso reaparecerá en la época del exilio en México como una vivencia inolvidable. Y por último Rafael Alberti. Claro, Rafael Alberti nació en el puerto de Santa María, aquí en la provincia de Cádiz, murió también en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y desarrolló una obra intensísima, y la primera parte de su obra, quizá una de las más valiosas, porque Rafael Alberti es un poeta muy, muy complejo desde el punto de vista estético, pues le debe muchísimo a Andalucía, aunque luego tiene una parte castellana. Me refiero a los poemas, a las canciones de tipo tradicional, lo que se llamó neopopularismo, de Marinero en Tierra, que luego tiene su continuación en La Amante, El Alba de la Lelí. Luego Alberti entrará en el 27 en una época culterana, y luego ya habrá un Rafael Alberti surrealista, y finalmente un Rafael Alberti político, y finalmente un Rafael Alberti del exilio, y más aún finalmente un Rafael Alberti del retorno. Es decir, hay mucho Rafael Alberti, y Rafael Alberti hay para hablar también. No, en este caso no sería una biblioteca completa, pero por lo menos una estantería entera, sí. Y me queda por citar a 2 poetas que no son andaluces, a 3 que no son andaluces. Me refiero a Pedro Salinas, Gerardo Diego y Jorge Guillén. Pedro Salinas, que había nacido en 1891 en Madrid, estudia en Madrid, se marcha de lector a la Sorbona, y cuando viene ya doctor en letras, doctor en letras se llamaba entonces, con una tesis sobre las ilustraciones del Quijote, obtiene la cátedra de Universidad de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Y entonces se establece en Sevilla y vive en Sevilla desde el año
20-21 hasta el año 29, formando parte del mundo literario de la ciudad de Sevilla, incluso en su propia obra, sobre todo en su obra narrativa. Sevilla estará presente y será uno de los componentes fundamentales de la obra del primer Salinas. Luego Salinas volvería a Madrid y ya viviría otras experiencias de carácter amoroso y de carácter erótico que lo convertirían en el más importante poeta amoroso de todo el siglo XX en España. Su obra en Sevilla, en su obra está presente en Sevilla, también está muy presente en las relaciones con el grupo de poetas sevillanos de la revista Mediodía, etc. Y en el caso de Gerardo Diego, que es el promotor del grupo y de la generación, él nació en Santander, vivió por el norte siempre, en sus cátedras de instituto, pero era un poeta muy viajero. Y de hecho en su obra literaria Andalucía tiene también una importancia enorme. Hay un libro que se llama El Jándalo, Sevilla-Cádiz, que jándalos es como le llamaban en Cantabria a los inmigrantes andaluces. Entonces fue don Manuel Machado, que era amigo de Gerardo Diego, el que llamaba a Gerardo Diego, lo llamaba jándalo, ¿no? Porque hablaba de Andalucía siendo cántabro, y entonces él tituló su libro El Jándalo Sevilla-Cádiz. Y luego tiene otro componente muy importante, que es el componente del mundo taurino. Gerardo Diego tiene varios libros taurinos, sobre todo La suerte y la muerte, por donde Andalucía está muy presente. Antes de referirnos a Jorge Guillén, que es al que vamos a dedicar la parte de clase, yo querría decir que también en Andalucía hay un tercer componente muy importante en relación con la generación del 27, que son los grupos, ¿no? Los grupos que surgen en las distintas ciudades. Y que podríamos, si nos ponemos en detalle, podríamos encontrar en todas las ciudades más importantes de Andalucía. Pero fundamentalmente hay tres grupos, que es el grupo sevillano, con una multitud de poetas reconocidos. De hecho, cuando empieza la vanguardia en España, los movimientos de vanguardia, a finales de la década de 1910, en Sevilla es donde está una de las revistas más importantes de vanguardia, que es la revista Grecia, que era una revista modernista, simbolista, con ese título además, Grecia, ¿no? Puro simbolismo referido a la antigüedad clásica. De hecho, la portada de la revista Grecia era una ánfora negra de cerámica griega, y cuando esa revista se transforma en una revista de vanguardia, gracias a un poeta sevillano, Isaac del Bando Villar, pues junto a esa ánfora negra de la cerámica griega aparece una lata de aceite de automóviles, ¿no? como reflejo del nuevo mundo y de la nueva vanguardia. El grupo vanguardista sevillano fue muy importante, y ahí surgieron numerosos poetas que tuvieron una trascendencia extraordinaria, tanto en el campo de la vanguardia como luego en el posterior desarrollo de la amplísima nómina de la generación del 27, como por ejemplo Adriano del Valle, los hermanos Romero Martínez, etcétera, etcétera. Ya a esa Sevilla es a la que llega Pedro Salinas. Luego el segundo grupo importantísimo en Andalucía, como es el al que antes nos hemos referido, el de Málaga, donde está Emilio Prado, donde está Manuel Alto Laguirre, donde está José María Hinojosa, que es otro poeta importante de esta generación, y sobre todo a Málaga le corresponde el origen del surrealismo en España a través de Hinojosa y de Emilio Prado, que allá por el año 24 o el año 25 ya están entrando en el surrealismo. Y el tercer grupo importante en la Andalucía más activa es el de Granada, al que nos hemos referido en relación con García Lorca. Y igual que en Sevilla hubo la revista Mediodía, o en Málaga la revista Litoral, pues Federico García Lorca también tuvo su revista, la revista Gallo, con un suplemento
llamado Pavo, y también ahí había un intenso grupo de intelectuales en torno también a tertulias, es decir, un movimiento de una gran actividad. Yo creo que con esto queda resumido como introducción lo que yo quería hacer en torno al 27, y ahora vamos a hacer otra experiencia, que es cómo Andalucía y cómo una ciudad como Sevilla puede estar presente en la obra de un poeta no andaluz. Y para eso tenemos la experiencia interesantísima de Jorge Guillén. La obra de Jorge Guillén, la obra poética de Jorge Guillén, es una obra poética muy intensa. Él empieza a escribir su libro Cántico en el año 1919 en la playita bretona de la Bretaña francesa de Trégastel, y no lo terminará hasta el año 1950, cuando esté ya viviendo en el exilio en Wellesley, en Massachusetts, donde él era catedrático del Wellesley College. Es un libro que él va a escribir durante muchos años y cuyas ediciones se van sucediendo. En 1928, siendo catedrático de la Universidad de Murcia, publica la primera edición, compuesta por 70 y tantos poemas, y en 1936 publicará la segunda edición. Pero él seguirá escribiendo cántico. Y afortunadamente, don Jorge, en los documentos y en los papeles que hay en los archivos de Wellesley College, afortunadamente, además lo hizo porque quería hacerlo y porque quería que los demás lo supiéramos, sin duda alguna. Él coleccionó cuidadosamente todos sus poemas y coleccionó perfectamente, anotó las diferentes versiones de cada poema, el lugar donde lo había pensado, el lugar donde lo había corregido, el lugar donde lo había terminado cada poema, ¿no? Y eso nos ha permitido, a partir de la edición de las obras completas de Jorge Guillén, y en concreto a partir de la edición del libro Cántico de 2008, nos ha permitido seguir un poco, descubrir y advertir la presencia de Sevilla en la obra de un poeta, y en concreto en la obra de un poeta como Jorge Guillén. Pero la presencia de Sevilla en una época muy difícil, porque Jorge Guillén llega a Sevilla, hace una permuta de cátedra con Salinas, cambian la cátedra de Murcia, se podía hacer entre los funcionarios lo que se llamaba un concurso de permuta, cambia la cátedra de Murcia por la cátedra de Sevilla, y él llega a Sevilla en el año 1929. Y permanecerá en Sevilla hasta muy entrada la guerra civil, hasta el año 1938. Tras el éxito total de Cántico de 1928 y las amenazas de cierre de la Universidad de Murcia en el año 29, Jorge Guillén marchará como profesor a la Universidad de Oxford durante el año 1929 y 1930, mientras gestiona la permuta de las plazas de catedrático con Pedro Salinas, y el 7 de octubre de 1930 Jorge Guillén toma posesión de la cátedra de la Universidad de Sevilla, universidad y ciudad en la que permanecerá hasta el año 1938, cuando pida la excedencia voluntaria para trabajar en Montreal, Canadá, e iniciar su larga vida de emigrante, como le gustaba decir al poeta, mejor que exiliado o desterrado. Los estudiosos sevillanos se han referido a los datos pertinentes con exactitud: cuando llega a Sevilla, cómo alquila una casa para vivir con su esposa y sus hijos Teresa y Claudio en Villa Guadalupe, el chalet de la familia Romero Martínez, que antes los hemos citado, en el entonces alejado barrio de Nervión, antigua calle 16, hoy es calle Cardenal Lluc, número 68. La casa existe todavía, es un chalet bien bonito, el barrio es muy simpático, lo que pasa es que ahora ya no está en medio del campo, está en medio de la ciudad.
La paz casi bucólica de este retirado sector, con las vías aún sin pavimentar entonces, que lindaba con los huertos y campos de labranza, hace que allí la familia estén muy a gusto. Y entonces, cuando llega a Sevilla, volverá a escribir poemas para cántico y en Sevilla Sevilla tiene el honor de que entre el 10 y el 18 de octubre de 1931 inicia Jorge Guillén la confección del poema más importante del cántico, Salvación de la Primavera, que había de continuar revisándolo y ampliándolo en los años siguientes y en muy distintos lugares. Y en Sevilla lo dará por finalizado entre el 4 y el 6 de febrero del 34. Se trata de un poema fundamental, el gran poema amoroso del libro, el poema que refleja la fe de vida, que es el subtítulo que él le va dando al libro. El 8 de octubre del 31, Guillén, que está solo en Sevilla, escribe a su mujer, a Germaine, que acaba de terminar 4 poemas y empieza una nueva serie para el libro. Y el 11 de octubre ya le escribe sobre el nuevo poema y le dice: acabo de dejar por hoy tú, o mejor, nuestro poema. No te asustes. Es de amor completo. Espero poder incluir y salvar todo lo inconvenient. El inconvenient lo pone en francés. El 13 de octubre ya le copia algunos versos. En diferentes cartas de los meses siguientes aparecen nuevas referencias al poema. El 5 de marzo del 32 ya le dice el título: el poema ya ha arrancado definitivamente, me siento mejor. Salvación de la primavera, ajustada a la sola desnudez de tu cuerpo, etc. Por cierto, esto coincide con un renacer levísimo, tímido, vergonzante de pensamientos y entrevisiones de primavera que apenas nacen, delicadamente rechazo o ladeo. No quiero adelantarme yo solo. Estoy tan sincronizado, tan concorde con mi partenaire, pero un día llegará di. Muy curioso, todas las cartas que don Jorge le escribe a Germaine se conservan todas. Y no se conserva ni una de las que Germaine, la esposa, le escribía a don Jorge. A mí la familia me contó, Teresa Guillén me contó que Jorge Guillén consideraba que el poeta era él y que las otras cartas eran privadas. Y es muy curioso porque solo se conservan las suyas. Luego un telegrama a Germaine enviado desde Sevilla a París el 17 de octubre del 33 resume lacónicamente la ansiedad del trabajo en la célebre composición, en Salvación de la Primavera. ¿Cuánta primavera por salvar todavía, Jorge? Eso es un telegrama. Una mañana le pone: ¿cuánta primavera por salvar todavía? Y Salvación de la Primavera no se terminará hasta el 6 de febrero del 34. Si tienen ocasión pueden leerlo. Es un poema muy extenso, pero está preciosísimo. Es de las cosas... Vamos, si no existiera La voz a ti de vida y Razón de amor de Pedro Salines, Salvación de la Primavera sería el mejor poema amoroso de todo el grupo este de poetas del 27. 6 son los poemas nacidos en Sevilla en los meses siguientes, que llegaron a formar parte de la edición de Cántico del 36. Aunque el trabajo del poeta sobre sus composiciones era constante, en 2 momentos de concentración se producen estos poemas. 4 de ellos en los días finales de mayo del 33, entre el 28 y el 31. El Sediento, ya lo van a tener aquí en los textos que les he dado. El Sediento es el primer poema de esta serie presidida por la luz de Sevilla y su temperatura de primavera entrada ya en mayo. Nos podemos imaginar a Jorge Guillén regresando a casa desde la universidad en el mediodía de una Sevilla espléndida, tras los exámenes de la convocatoria de mayo de aquel año. El poema se inicia el día 28 de mayo. Sabemos por las cartas a Germaine que Guillén ya está de exámenes y prácticamente ya de vacaciones. Enseguida, en una semana, se reunirá con su familia. Son los últimos días del curso. Tengo aquí unos textos, Manolo, que te den, a ver si hay por ahí unas fotocopias para Manolo, que si no se me aburre. No, pero tengo yo unos.
provocas para yo querer hablar, pero como no me dejas, pues... Vamos, ahí, cógete el sediento, que está muy bien. Entonces, es el primer domingo, 28 de mayo por la mañana. Hay una carta que dice: te escribo, Chéri, desde los jardines del Alcázar, vacaciones. Mi primera mañana libre tenía que ser consagrada, en parte al menos, a estos jardines. Estoy sentado a una verja con tiestos que separa jardines que siguen la galería de los grutescos. Pero en la parte alta, en la del lado de acá, un poco más allá, frente a mí, está el pabellón de Carlos V. Caravanas de turistas, ya estaban aquí, caravanas de turistas pasan y se alejan. Me encanta esto de usar estos lugares tan fugitivos y de paso, casi todas. El asiento es duro. Y ese mismo día comienza la escritura del sediento. Desamparo tórrido. La acera de sombra palpita con toros ocultos y topan. Un sol sin aleros, masa de la tarde, convierte en silencio de un furor el aire. Deprisa, que enfrente la verja franquea su reserva. Huele a madre selva. Penumbra de olvido, guardan las persianas. Sueño con un frío que es amor, que es agua. Ah, reveladora, el agua de un éxtasis, a mi sed se arroja la eternidad. Bebe. De estos días sevillanos últimos de mayo y últimos del curso académico, porque entonces el curso académico terminaba decentemente a finales de mayo, no como ahora. Quedan otros poemas en los que brillan los colores de la primavera avanzada. El río es desde luego el Guadalquivir, y serán dos de las décimas que nos lo muestren con todo su caudal, embelleciendo aún más el paisaje y por supuesto la existencia de la vida gozosa. El verde, el color de las aguas, el azul, el zarco ese, el azul zarco del cielo, para evocar el amor. Esto en realidad es el vitalismo irrenunciable de Guillén y la ley de la permanencia que todo río sugiere. El río diseña un arco, mejor, nos guarda en su parte. Dos horizontes comparten nuestra lentitud. El barco se para a tierra. Tan zarco cielo pide una espesura de intimidad. Qué segura la promesa del verdor fluvial. Verdor es amor. El río se da y perdura. O luego la otra décima, el 30 o 31 de mayo, el río y color representan ahora la exaltación del vitalismo de Jorge Guillén. Pasa cerca el adivino, con él cantan y en follajes aún más sonorosos, no bajes deprisa, pero sin trino los pájaros. Es más fino su gorjeo infuso en masa vegetal. ¿Quién acompasa la dicha? Desciende el monte muy despacio. Ven, disponte, ya a lo mejor. Cerca pasa. Luego este conjunto, se completa el conjunto Los Tres Tiempos, que es un poema de 5 cuartetas asonantadas, también escritas en los mismos días, 29 y 30 de mayo, donde está la presencia del tiempo, ¿no? Son los tres tiempos evocados en el título, el presente de finales de mayo en Sevilla, el pasado evocado con su aroma y el tiempo eterno en la memoria, ayer, hoy y siempre, ¿no? Surge de nuevo el Guillén de los adverbios de tiempo, con la primera letra en mayúscula, siempre, por ejemplo, hoy, convertidos en nombres sustantivos propios, frente a ayer, que todavía sigue con la inicial en minúscula. De pronto la tarde vibró como aquellas de entonces, ¿te acuerdas? Íntimas y grandes. Era aquel aroma de mayo y de junio, con favores juntos de flor y fronda. Fijo en el recuerdo, vi cómo defiendes, corazón ausente de sol, tiempo eterno. Las rosas gozadas elevan tu encanto, sin cesar en alto, rapto hacia mañana. De nuevo impacientes, los goces de ayer en labios con sed van por hoy a siempre. Y los otros dos poemas iniciados en Sevilla y que pasaron a Cántico del 36 fueron escritos en enero del 34, son las décimas, la primera es En plenitud, que está también muy bien, que es esa que empieza después de aquella aventura. En fin, hay muchos poemas de esta parte
que son muy interesantes de los años 30, del año 34. Es más interesante conforme nos vamos acercando. En total, todos estos poemas formaron parte de la edición de Cántico de 1936. Hay un grupo de poemas de enero o febrero del 36 donde predominan las reflexiones sobre el tiempo y su transcurrir, tiempo en muchas oportunidades de espera para el amor, aunque la luz y la presencia del entorno vuelven a aparecer, y por supuesto Sevilla, con todo su esplendor ahora evocada en pleno invierno. Son poemas en que la amada presente, porque en ese momento Germaine sí está en Sevilla, es contemplada como realidad de un mundo que el poeta vincula cada vez más al paso del tiempo y su transcurrir. Si el entusiasmo de otras épocas, la hermosura del entorno ennoblece estancias y sentimientos y el amor se hace más intenso. Por ejemplo, Los recuerdos es un cuarteto escrito entre el 9 y el 10 de enero del 36 y abre la serie en tono de Ubi sunt. ¿Qué fue de aquellos días que cruzaron veloces ahí por el corazón? Infatigable a ciegas. Es él por quien es él por fin quien gana. Cuántos últimos gozos, oh tiempo, con tu fuga mi corazón anegas. Luego está también otro cuarteto de versos partidos, estas cosas que Jorge Guillén hacía maravillosamente y que son la tortura de los tipógrafos. Dormido soñador, que está escrito en enero también, en ese enero que fue un enero muy, muy fecundo. Del 22 está Los fieles amantes, en el que la representación del amor se inscribe en el ámbito del gozo diario, perfección, noche, candor, todo confluye en una escena muy en la que hay pasión cotidiana pero infinita, tal como representa esta décima anisosilábica, tipo de estrofa que cultivará estos días habitualmente. Noche, mucho más noche, el amor ya es un hecho. Feliz nivel de paz extiende el sueño, como una perfección todavía amorosa, bulto adorable lejos, ya se adormece y a su candor en la isla se abandona, animal por ahí latente. ¡Qué diario infinito sobre el lecho de una pasión! Costumbre rodeada de arcano, oh noche, más oscura en nuestros brazos. Qué difícil es hacer un poema de amor cotidiano, un poema de amor con la amada habitual, la amada de siempre dormida al lado, y desarrollar una pasión amorosa. Porque todos sabemos lo que pasa, ¿no? Todo pasa y todo queda, decía don Antonio Machado. Más bien es todo pasa y nada queda, pero bueno. Poema que se relaciona. Estos excursus de anciano son impropios de un profesor decente, pero bueno, como yo ya soy emérito, hago ya lo mismo. Poema que se relaciona con otro cuarteto escrito muy pocos días después, entre el 5 y el 7 de febrero, en el que el amor se define por la proximidad de los amantes en el sueño y en el despertar. Dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así la noche desvelada bajo la luna bresa? Tu soñar me envolvía. Soñado me sentí. Muy bien, don Jorge, sí señor. Cielo poniente es otro de esta tiempo. Y la serie esta de 8 y 9 de febrero se cierra con El gallo al amanecer, que es otro de esos poemas guillenianos, ahí lo tenéis, con esa grafía tremenda. Intenta, como un buen poeta vanguardista, intenta describir el canto del gallo con ese yo, no me calles, sí, ki, etcétera, etcétera. Claro, el nutrido grupo de poemas realizado en Sevilla entre noviembre del 36 y enero del 37, ya entrada la guerra de España, cuando Jorge Guillén, que está en Sevilla, se queda en la Sevilla de Queipo de Llano y es perseguido por el ejército e incluso es detenido y es pelado al rape y es obligado a pronunciar el discurso de apertura
del curso del 12 de octubre del 36 ante el visir de Marruecos y ante el general Queipo de Llano, Jorge Guillén ya está solo en Sevilla, está perseguido y además está obligado a hacer cosas que no le gustan. Entonces la poesía producida entre noviembre del 36 y enero del 37 nos descubre a un poeta muy reflexivo, a un poeta refugiado en la vivencia ideal del amor y de la amada ausente, intentando desde luego superar con su palabra poética las adversas condiciones personales que está viviendo en esos días. Así el poema Los brazos, que está escrito en 24 y 25 de noviembre del 36, abre la serie con tales sentimientos. ¿Cómo sueñan los brazos? Son ellos los capaces de ajustar su orbe fabuloso pequeño. Amor, henos aquí para que nos enlaces. Esa verdad tan plena se convierte en sueño. Pero también está vivo y vigente el Guillén de los espacios abiertos, el Guillén de la luz y el aire, el Guillén vitalista inagotable, aunque aparezcan signos de soledad y de vacío. Las entonaciones interrogativas, las exclamativas, las consiguientes afirmaciones. Un poema del 6 de diciembre, En el aire, evoca primavera y mayo, con gesto eterno, con el eterno símbolo del amor, Venus, en su condición de signo de irrenunciable esperanza. Es ese que empieza: en el aire, en la luz, hay soledad, hay desnudez vacante. Y como contrapunto, la ausencia de la luz a pleno día, no muy frecuente en cántico, tiene su representación en el quinteto Contigo el día oscuro, de 12 y 13 de diciembre. Sin embargo, la penumbra genera dulzura y augura futuro, porque el optimismo esencial de Jorge Guillén nunca desaparece. Contigo el día oscuro, bajo el cielo nublado, da al presente un aroma de adorable futuro. La vaguedad orea con aire gris y toma dulzura a tu conjuro. Son constantes los gestos que anuncian futuro y que traen escenas de primavera mejor, como por ejemplo Rosa Olida del 8 de diciembre, otra décima anisosilábica, con el símbolo de la rosa tan presente en todo cántico. Te inclinaste hacia una rosa, tu avidez. Gozó el olor, fue la tez más hermosa, y te erguiste con más brío, más ceñida a tu estío personal para mí, sin más ayuda que una flor casi desnuda, tú, fatal. Luego la hierba entre las tejas del 20, 22, 23 de diciembre del 36. En fin, hay muchos poemas que van recuperando la existencia diaria de una persona solitaria, de una persona perseguida, de una persona reducida casi sin poder moverse en la Sevilla aquella de 1936, de 1937. Los poemas de enero del 37 iniciados en Sevilla intensifican la inquietud por el tiempo del poeta, por los distintos momentos del día, desde el amanecer al anochecer, y como suele ser habitual en esta representación de la naturaleza, expresa el gozo ante unos ambientes que reflejan plenitud, aunque dejan sentir detalles del contexto climático que se producen. Del 12 de enero del 37 es un poema gozoso y estimulante, aunque una brisa fría lo protagonice, pero lo amortigua. Su título es Sol con frío. Se derrama en un aire juvenil una brisa de frío, más juvenil aún, jovial. Resbala el frío sobre el sol mientras yo corro a través de clarísima frescura con limpidez en creación me embriago. La inteligencia es ya felicidad, bocanada de gracia, como un frío de luz que se respira. Esa sensación de felicidad no está ausente en los siguientes poemas. Por ejemplo, este que empieza: la mañana, el olor a intemperie con rocío ensancha, busca espacio, media mañana. Hay muchos poemas que se refieren al desarrollo del tiempo.
De esta etapa de enero es un poema, ya voy a ir terminando, es un poema que ha hecho especial fortuna, sobre todo por su primer verso, que se ha convertido en frase proverbial firmada por Jorge Guillén. Nos referimos a los amigos, escrito el 13 de enero de 1937 y que merece ser recordado por su tono nostálgico y un tanto melancólico, sobre todo si tenemos en cuenta lo adverso del contexto en que se escribe, Sevilla y enero de 1937, ya sin amigos. Y el poema es famosísimo. Amigos, nadie más, el resto es selva. Humanos, libres, lentamente ociosos. Un amor que no jura ni promete reunirá a unos hombres en el aire, con el aire salvándose. Palabras quieren, solo palabras y una orilla. Esos recodos verdes, frente al verde sereno, claro, general del río. Cómo resbalarán sobre las horas la vacación, el alma, los tesoros. La frase que es proverbial es el primer verso. Amigos, nadie más. El resto es selva. Qué bien escrito está eso. Bien, y como veo que ya son las 11:05, ahí les dejo más poemas de estos años que son muy interesantes para ver. Termino con una cosa muy curiosa. Me contó Claudio Guillén, el hijo de don Jorge Guillén, gran catedrático de literatura comparada, me contó Claudio Guillén una fría mañana de diciembre en Murcia, cuando andábamos buscando la calle de la Aurora, inspiradora de uno de los poemas americanos de Jorge Guillén, que su padre, cuando en los fríos inviernos de Nueva Inglaterra, rodeado de nieve por todas partes, quería entrar en calor, imaginaba espacios de las ciudades cálidas del sur de España, en las que había vivido, como Murcia o como Sevilla. Y entonces escribía poemas con los recuerdos de sus ambientes cálidos y acogedores. Así, el 17 de enero de 1944, en Wellesley, Massachusetts, el 17 de enero de 1944, en Wellesley, Massachusetts, podía hacer 34 grados bajo cero, como temperatura habitual y 3,5 metros de nieve en la calle. El 17 de enero de 1944, en Wellesley, Massachusetts, escribió con los recuerdos de Sevilla y del cálido ambiente de su alcázar un poema empareado que ha sido muy celebrado, titulado Aquel jardín, y dedicado para mis amigos de aquel alcázar. Muros, jardín bien gozado por los pocos, no hay pecado. Perfección ya natural, jardín, el bien sin el mal. Buen sosiego, no hay descanso, tiembla el agua en su remanso. Tan blanca está la pared que se redobla mi sed. Es más agua blancura, de la cal se transfigura. Fresquísima perfección la fuente en mármol y son. Animal que fuere planta, el surtidor se levanta. Sílfide del surtidor, malicia más que temblor. Canto en el susurro suena, si en mi soledad no hay pena. Pena tal vez, a un secreto de penumbra me someto. Huele en secreto y me embarga con su olor la hoja amarga. Ay, las dichas me darán siempre este olor de arrayán. Tengo lo que no tuve, mucho azul con poca nube. El sol quiere que esta calma sea la suprema palma. Muros, jardín, bien ceñido, pide a los más el olvido. Y a los muy pocos días, el 27 de enero de 1944, con los recuerdos de la cálida Murcia, escribe
el poema murciano más famoso de Jorge Guillén, también en Wellesley, Massachusetts. Calle de la Aurora. Así se llama, calle de la Aurora. Puro el arco en el medio, cal de color azul, aurora permanente que se asoma, sobre corro o motín, sobre el barrio aquel del sur, humilde eternidad por calle corta. Cántico, como hemos advertido, observa un interesante proceso de creación a través de las transformaciones operadas a lo largo de sus 4 ediciones. Y Andalucía, y en concreto Sevilla, estuvo muy presente en la época de máxima felicidad y también en la época más sombría y más triste. Una manera de que Andalucía esté también presente en un poeta de la generación del 27. Muchas gracias.